familia como el que nos convoca en esta tarde, mañana y pasado mañana. Comparto la oportunidad de dirigirme a ustedes con la doctora Sandra Cordero, quien en adelante también intervendrá en esta conferencia. Bueno, tocándome primeramente a mí esta parte introductoria, he considerado que ante el tema a tratarse, primeramente debemos analizar a lo que conlleva o a lo que tiene que ver con este tema, que es esencialmente la familia. Empezaremos por estas circunstancias definiendo qué es la familia. Es así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, en el inciso tercero, ha definido que la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad o del núcleo fundamental, o es el núcleo fundamental de la sociedad. Doctrinariamente también la familia decimos que es un sistema humano para el desarrollo biológico, fisiológico, psicológico, sociológico y espiritual. La familia es el punto de partida para el crecimiento en todas las expresiones cuando las personas forman parte de este sistema humano que se desarrolla a conciencia de sí y desarrollan además un sentido de pertenencia, que es pertenecer a lo que uno es. Sobre esto también quisiera manifestarles que, desde el punto de vista personal, que la familia también consideraría que ya no debería ser definida de esta manera, porque la familia debe ser algo mucho más. Acordémonos, por ejemplo, cómo se conceptualiza el sentido familiar o de unión en el mundo andino, desde la cosmovisión andina. La familia no únicamente es el grupo padre, madre, hijos. La familia para ellos es algo mucho más, es la comunidad, es el sentido de ayuda, de comunidad, de compartir todos lo que se tiene. Por ejemplo, tenemos así la minga, ¿no? En donde todos comparten, todos ayudan, todos desean que la cosecha, que la siembra sea exitosa, no únicamente para la persona, sino para toda la comunidad. Quisiera citar incluso lo que dice Eduardo Galeano respecto de la familia, en su poema que dice Los hijos de los días, que dice, más o menos dice esto: según se sabe que en el África negra y en América indígena, tu familia es tu aldea completa, con todos sus vivos y sus muertos, y tu parentela no termina en los humanos. Tu familia también te habla de la crepitación del fuego, en el rumor del agua que corre, en la respiración del bosque, en las voces del viento, en la furia del trueno, en la lluvia que te besa y en el canterío de los pájaros que saludan tus pasos. Entonces, como vemos, precisamente la familia, aprendamos de eso, que la familia no es únicamente ese núcleo, esa célula, sino es mucho más. Al respecto de esto, algunos estudios sociológicos, especialmente de los países del primer mundo, establecen que, por ejemplo, en Alemania, el sentido de la familia está perdiéndose. El mundo consumista, el mundo del consumismo, ha hecho que las personas se dediquen a producir, a tener bienes y olvidándose de lo principal que tenemos: una prole, una familia, un sistema que desarrollar. Es así, por ejemplo, que Marcos Maldonado, por ejemplo, manifestaba que allá en Alemania, con el ejemplo que se ponía, ya que el sentido de la familia casi está extinto, pues las personas tienen, si es que
se unen dos personas, tienen en lo mejor de los casos un hijo. Y esas personas que decidieron tener un hijo son personas que están sobre los 35, 40 años de edad, es decir, personas que han desarrollado únicamente un hijo y por producir aquellos se han olvidado de el resto de parientes que se tiene, por ejemplo, primos, tíos, sobrinos, que no los hay y ese sentido de familia está desapareciendo. Y es tal vez uno de esos problemas o esta causa tal vez muy grave y que desarrolle las situaciones para que las personas acudan a elementos como las drogas para poder salirse de ese mundo monótono, de ese mundo sin cariño, sin ese sentido de la familia, ese calor familiar que existe. Pensemos en esto y sigamos con lo que se ha preparado para esta tarde. Bien, la familia, por su naturaleza, tiene una estructura jurídico familiar, que es un régimen de relaciones sociales institucionalizadas que son sancionadas por el derecho, establecen vínculos jurídicos independientes y recíprocos, que en conclusión construyen el derecho de la familia. Se tiene también que la familia es una agrupación natural, es un grupo con bases económicas, religiosas, éticas y políticas. Es natural porque nos referimos a ella principalmente por vínculos biológicos, hasta el momento, pero como ha avanzado la ciencia, lo veremos más adelante, hay otras concepciones más sobre la naturaleza de la familia. Es también la familia tiene una naturaleza religiosa basada en costumbres, en la moral que influye de manera decisiva en el ámbito y en el desarrollo de las costumbres de cada una de estas. También se dice que la familia es una fuente de reglas éticas de antes que jurídicas. Es así que se manifiesta que dentro de la ética familiar, desde que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, se han desarrollado también 15 disciplinas que derivan en preceptos esenciales que sirven del punto de partida de la ley, la cual suele incorporarse y transformarse en preceptos jurídicos. Esto trae como consecuencia un fenómeno característico del desarrollo de la familia, como consecuencia del cual se tropieza frecuentemente con la observancia de preceptos no legislados, pero sí reconocido por los usos y por las costumbres. Bien, una vez que hemos analizado de manera rápida lo que es los conceptos de familia y su naturaleza, tenemos que entrar para ir avanzando en el tema sobre los recursos que luego hablaremos sobre la impugnación de paternidad y la nulidad del reconocimiento. Tenemos que también analizar de manera sucinta lo que es la filiación. Pero esta filiación que la analizaremos, lo haremos desde el punto de vista que en nuestra legislación aún no la toca. Todavía estamos huérfanos respecto a lo que se denomina las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, tenemos una serie de cuestiones que nuestra legislación se ha ido quedando y no ha aplicado lo que la Ley Orgánica de las Garantías Jurisdiccionales establece, que es decir, el principio en el que la normativa ecuatoriana debe estar acorde a las necesidades y a los progresos que se da tanto de la ciencia como de la sociedad. Bien, la filiación, como decía, es un vínculo jurídico entre padres e hijos, que tiene normalmente como presupuesto determinante un vínculo natural, pero puede encontrar su fuente también en la ley misma. Esta definición, como vemos, está adaptada o se basa en nuestra legislación sobre el derecho de familia, especialmente sobre la filiación, cuando se habla de la filiación por naturaleza, que es la que conocemos desde siempre, es decir, aquella que se da por la procreación de los hijos entre personas. Y también una filiación legal, como es la adopción.
Nuestra legislación, como he manifestado, únicamente contempla la afiliación reconocida en el Ecuador como es la afiliación por naturaleza y la afiliación fabricada. La afiliación por naturaleza, como vuelvo y repito, es aquella que se da por las relaciones sexuales que se tiene y la procreación fruto de esta misma. Y la relación fabricada es la que se da por la ley, es decir, la adopción. Recordemos que antes de la adopción, la filiación, lo que protegía, de acuerdo a nuestro ordenamiento civil, es el hecho de que se proteja el matrimonio en sí. Esa era la fuente. Pero luego, con la adopción, con el reconocimiento de la adopción, lo que se protege ya no es en sí el matrimonio, sino el derecho de un niño a recibir o a residir o a tener una familia con quien desarrollar sus aptitudes. Como ustedes habrán apreciado en el Código Civil nuestro código no ha cambiado en todos los años o ha cambiado muy poco. Y los principales cambios que ha tenido precisamente son en el ámbito, en el libro primero del código, es decir, en las cuestiones de familia. Y se ha dado principalmente algunos cambios como las reformas del 2015, precisamente lo que es sobre estas cuestiones o sobre los derechos de filiación que deben tener las personas en cuanto a la impugnación de la paternidad y la impugnación del reconocimiento voluntario de los hijos. Es decir, que ha habido ahí una serie de cambios. Pero todos estos cambios no han bastado aún y no se ha legislado hasta este momento, a pesar de los daños que tiene ya el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida, no se ha podido desarrollar este tema, creando serios vacíos que pueden traer, desde luego, consecuencias. Vemos que lo que ha cambiado entonces es esto de la afiliación y el tratamiento de la familia o de los hijos. Es así que tanto, inclusive la Convención de los Derechos Humanos ha permitido, un cambio en este tratamiento cuando dice que se permite a los países reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del matrimonio. Estos cambios como manifestamos, se han dado desde dos puntos de vista, unos cambios sociales y los avances biotecnológicos que ha tenido la humanidad. Los cambios sociales, como vemos, es el reconocimiento de la adopción, una consagración del principio de igualdad jurídica de los hijos. Es así que se reconocen los derechos iguales de los hijos dentro del matrimonio y los hijos naturales, que antes lo definía o lo decía así el Código Civil. Otro de los avances sociales o de los cambios sociales que se han dado es la facultad de las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio. Otros avances que no tenemos en nuestro ordenamiento es incluir, como manifestaba, las técnicas de reproducción humana asistida en las prácticas médicas y también incluir la filiación en sí como técnicas de reproducción humana junto con la filiación por naturaleza y la filiación por la adopción, y de esta manera tener una legislación para que este tipo de reproducciones puedan ser analizadas por los juzgadores o también aplicadas dentro de los distintos ámbitos de la vida, como es, por ejemplo, en el ámbito médico, si se puede catalogar o no esto como un derecho de las personas. También tenemos, como decía, los avances biotecnológicos que han cambiado, que dan paso a cambios sustanciales en el tratamiento de la filiación. Es así que se ha dado en materia de impugnaciones, sobre todo el tratamiento o el avenimiento de las pruebas de ADN que con casi total certeza determinan la filiación de las personas entre sí.
Estos cambios, como manifestaba, han permitido que se den saltos significativos en el tratamiento de la filiación, pasando de la presunción de derecho, que el marido es el padre del niño, a una presunción de hecho que permite controvertir esta situación. Además, se ha borrado ya esa visión de diferencias entre los hijos de matrimonio y los hijos naturales y los hijos adoptivos, pasando a la igualdad legal de todos ellos, aunque queden algunos rezagos de nuestro Código Civil, como es en las cuestiones de las herencias, en donde todavía se mantiene cierta desigualdad o trato discriminatorio respecto a los hijos, sobre todo que han sido adoptados, en donde la herencia de la ley lo manifiesta, el Código Civil establece que no pueden ser tratados igualmente, pero bueno, eso es una cuestión de discusión que los jueces, con el avance de la doctrina, el Estado constitucional de derecho y justicia en el que vivimos, podrá ser analizado y procurar en esos casos que se haga lo que establece el artículo 169 y el 1 de la Constitución, es decir, llegar mediante procedimientos a alcanzar la justicia. Como manifestado con los avances tecnológicos, la doctrina en relación con la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida llevó a sostener que una pareja o una persona solo recurrirían a esta práctica médica para tener un hijo. La situación debía encuadrar en el marco de una nueva fuente diferenciada de la afiliación por natural o por filiación por adopción, creando tres fuentes de filiación. Como manifestábamos al principio, la afiliación que reconoce nuestro país es la afiliación natural y la afiliación legal, dejando de lado esta afiliación por procreación asistida, que, como manifiesto e insisto, necesita ya una regulación. Esta regulación, apartándome un poco del tema, ya lo estaba siendo analizada en el Código de la Salud, pero lamentablemente este fue vetado por parte del señor presidente de la República y por lo tanto está en espera para luego de algún tiempo poder nuevamente analizarlo y que pueda tomarse cartas en el asunto. Pero creo que hasta esperar todo ese tiempo es demasiado y creo que el legislador, los movimientos sociales deben ya pronunciarse sobre esta nueva forma de concepción de seres humanos que necesita o es imperioso que se le tenga que legislar. Entonces, la afiliación comúnmente conocida, como ya hemos dicho, la natural o la legal, está determinada en nuestra ley, tiene sus principios, pero las técnicas de reproducción humana asistida, estas tienen una serie de principios que también deben ser adoptados o deben ser tomados en cuenta al momento de desarrollar la ley que la Asamblea tenga que hacerlo sobre este tema. Es así que uno de los principios es la igualdad como principio normativo. Dice que la filiación natural y adoptiva tienen los mismos efectos legales. Recordemos que la adopción ahora es plena. No se fija aún en nuestro país las normas sobre las técnicas de reproducción humana asistida, como hemos dicho. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la filiación natural y la adoptiva tienen efectos legales. Es así que con el aventimiento de la Constitución y el Código de Niñez y Adolescencia establecieron ya la adopción de manera plena, es decir, la igualdad entre hijos, no puede haber distinción entre hijos adoptivos e hijos por reproducción natural. Esto nos deja en un vacío. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona ha decidido, o un matrimonio que no puede tener hijos, ha decidido encargar su óvulo en un vientre de alquiler? ¿Cómo podríamos decir? ¿Qué dice nuestra legislación
¿Cómo el registro civil, cómo actuaría en estas situaciones? ¿Cómo es la situación que le van a inscribir a ese niño? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la madre eh, que tiene en su vientre un hijo que no es suyo, que no es, se arrepiente y no quiere entregar ese niño a los padres que contrataron? Hay una serie de cuestiones que deben ser normadas como manifiesto de manera imperiosa. Otro de los principios es el respeto a la verdad biológica. Alcanzar en todos los casos la concordancia entre el vínculo jurídico de la filiación por naturaleza con el vínculo biológico resultante de la procreación. Este también fortalece la importancia asignada a las pruebas biológicas de determinación del vínculo filial. Con el avance biotecnológico se dejó de lado la protección de la familia fundada en el matrimonio para dar paso a la protección jurídica del niño o del hijo o hija que se ha procreado. Todo esto nos lleva a analizar otro principio, que es la verdad biológica y el principio de la verdad biológica respecto a la voluntad procreacional. Nuestra legislación, como en el Código Civil, establece que prevalece la verdad biológica como primera opción, dejando de lado, digamos, la verdad procreacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra legislación establece que la filiación se da por el elemento de la procreación, es decir, la unión sexual de dos personas, hombre y mujer, a fin de que, o con el fin de procrear. Es así que incluso que el matrimonio, en la definición del matrimonio y en los fundamentos del matrimonio, del 81 y 136 del Código Civil establecen que uno de los fines del matrimonio es la procreación. Es decir, si esto, esa situación de esa unión va unida, perdón, o va implícita la situación de procrear. Pero, ¿qué sucede con las técnicas de reproducción asistida? Habrá aquí esa unión, podrá confundirse, digamos, o mimetizarse la verdad biológica con la voluntad procesal, procreacional. Creo que no, porque estos hechos han llevado a que, por ejemplo, personas que tengan problemas de fertilidad puedan acudir a esto, y no necesariamente aquí está la verdad biológica, sino es la voluntad de ellos de procrear que les lleva a tomar estas técnicas de reproducción. Es así que el elemento biológico está ausente, pierde importancia frente al elemento volitivo, es decir, al elemento de conocimientos que lo define el vínculo filial. Es decir, la voluntad de procrear mediante técnicas debe ser considerado por la legislación a fin de proteger a las personas que nazcan por estas vías. Entonces, como manifiesto, debe ser legislado de manera paralela o separada, tanto las técnicas de reproducción asistida cuanto la reproducción natural, pues vamos a tener grandes cuestiones para poderlas discutir y se abrirán una serie de interrogantes dentro de la ley cuando esto suceda o que ya está sucediendo, mejor dicho. Pero gracias a Dios todavía no sé si en el país tengamos ya algún tipo de procedimiento judicial respecto a estas situaciones de técnicas de reproducción asistida. Bien,
como manifestaba estos aspectos de esta característica de las técnicas de reproducción humana asistida, que es del acto procreacional, este tiene tres aspectos que tienen que ser analizados. Uno es la voluntad de la unión sexual, otro es la voluntad procreacional propiamente dicha y la responsabilidad procreacional. La voluntad de la unión sexual es precisamente esa libertad que tenemos las personas establecida en el artículo 68, esa libertad sexual, pero también esta no necesariamente es con el ánimo de procrear, no es esa libertad que tenemos las personas. También la voluntad procreacional, en cambio, es ese deseo de engendrar una nueva vida. Este tutela el derecho de toda persona a decidir con libertad a tener o no tener hijos. Esta es una garantía constitucional, recuerden ustedes, la del artículo 66, en donde establece que precisamente la libertad de todas las personas a planificar su familia y a tener el número de hijos que ellos a bien tuvieron. Y como derecho humano, también aquí surge tal vez uno de los primeros puntos de controversia sobre esto sobre la situación o las técnicas de reproducción humana asistida. Pues recordemos, como les decía, el derecho humano a elegir, procrear y tener el número de hijos que se tenga, no es exclusivo del matrimonio o de la unión de una pareja, sino es un derecho humano que todos lo tenemos. Por lo tanto, también este derecho debería ser asistido y también normado para personas que, por ejemplo, que no quieren tener una pareja, personas que únicamente quieren tener un hijo, como pasa en Europa, las personas LGBTI, lesbianas, travestis, transexuales. Entonces, ellos también pudieran recurrir a estas técnicas de reproducción humana y de gestación por sustitución. Allí tenemos también esta situación que debe, nuevamente repito, es inminente o es necesaria una regulación ya por parte de la Asamblea de estos hechos de las técnicas de reproducción humana por las cuestiones que a breves rasgos se les está planteando en este conversatorio que tenemos en este momento. Entonces, para que surja esta ley o una propuesta de ley, también es necesario que el legislador tenga en cuenta estas diferencias que se pueden dar entre la reproducción natural y la reproducción asistida. Se manifiesta que en la procreación natural pueden estar los tres aspectos, la voluntad sexual, la voluntad procreacional y la responsabilidad procreacional. También puede ocurrir que esto esté presente solo en uno de los progenitores. También en la procreación asistida se analiza la presencia de tres elementos sin considerar el elemento biológico. Hay que distinguir en esta forma de reproducción una separación entre la unión sexual y procreación por inseminación o fecundación en casos que puede o no existir el primero de los elementos. Aquí se da esta interrogante que lo plantea Cecilia Grossman, ¿cierto? Que dice que, a ver, hay que distinguir si la unión sexual y procreación por la inseminación o fecundación en casos de no existir el primero de los elementos. En este caso se pone un ejemplo que lo ponía antes también, el del vientre de alquiler, en donde la ley, el Código Civil y la ley de identificación de datos
filiatorios o la ley de registro civil, se me ve el nombre en este momento, pero establecen que quien es la madre de un niño es quien dio a luz. Y si tenemos esa situación, entonces, ¿cómo inscribimos a un niño? Si tenemos dos padres que por no poder tener hijos en el ejemplo, encargan en un vientre a un niño. Entonces, ¿cómo se acude al registro civil y se inscribe a aquel niño con los apellidos de los señores quienes hicieron esa técnica de reproducción humana asistida? Si la norma dice que o se hará caso a lo que establezca el certificado de nacido vivo, en donde manifestará que la madre no es aquella que está compareciendo a inscribir a aquel niño. Entonces esto nos recomienda, dice que precisamente esta situación, ¿cierto? Cuando haya estas situaciones, ¿quién son los padres? Serán quienes consintieron en esa fecundación o en esa inseminación. Otro de los asuntos es el vínculo, no solo inmiscuye a la pareja, sino también al equipo médico. La separación entre verdad biológica y voluntad proporcional, cuando se recurre a material genético de un tercero, prima la voluntad procreacional sobre el biológico. Estas dos diferencias es precisamente en las técnicas de reproducción asistida debe estar el médico o el equipo médico quien interviene en ese proceso, precisamente para recomendar y establecer qué es lo mejor, cómo podrá desarrollarse ese periodo de gestación en compañía de los padres y madres quienes se han sometido a esta situación. Y también manifiesta que precisamente la voluntad procreacional está por encima de la voluntad sexual, que llegaría a ser secundaria en los casos de técnicas de reproducción asistida. También dice que como diferencia la voluntad procreacional se puede dar por una sola persona, evitando la unión sexual. Existe una separación entre padre y madre genético, madre gestacional y padre y madre legal. También existe un proceso vital discontinuo en el caso de embrión criogenizado. Y habla de la responsabilidad que se manifiesta en el consentimiento informado. Es decir, que se deben legislar estas diferencias. En la reproducción natural necesitamos necesariamente dos personas, padre y madre, pero en cambio en las técnicas de reproducción sexual, en las técnicas de reproducción asistida, se puede únicamente una sola persona, puede ser el padre quien encargue mediante, digamos, la madre, por ejemplo, mediante inseminación, o el padre únicamente con una especie de, o lo que se denomina el vientre de alquiler, e incluso con el embrión criogenizado que se habló en este momento, que no es más que un sometimiento de un embrión, espermatozoide y óvulo unidos, que luego mediante sistemas tecnológicos se criogeniza y se los mantiene aptos para poder ser inseminados en el momento que se quiera. Y la responsabilidad que se manifiesta en el consentimiento informado, que lo veremos un poco más adelante. También tenemos que el derecho a la afiliación, como hemos indicado, nace de un vínculo de sangre, cuando es natural, asistido mediante técnicas de reproducción humana asistida o legal mediante la adopción. Esto, como vemos, esto es la afiliación, es decir, ese vínculo de sangre, que debe ser analizado también dentro del término del derecho a la identidad. El derecho a la identidad, que no solamente es este vínculo de sangre, sino que este va desarrollándose
a lo largo de la vida de las personas. Es la forma como uno se desenvuelve en la sociedad, cómo lo conocen en la misma, es decir, es la esencia del ser humano que se desarrolla en cada uno de nosotros. Por lo tanto, es este el asunto que cuando se dan conflictos legales sobre la filiación e identidad que debe prevalecer. Este asunto se vuelve mucho más complejo cuando existen personas nacidas mediante las técnicas de reproducción humana asistida, ya que se confronta el derecho a la identidad y el derecho a conocer los orígenes de aquel. La Corte Constitucional, respecto a la identidad de las personas, en la sentencia 563-12EP, desarrolla de manera muy interesante lo que es el derecho a la identidad de las personas, y así en los, en los párrafos 14, 15 y 16 manifiestan lo siguiente. El derecho a la identidad presupone el libre consentimiento de los datos personales y familiares y acceso a estos para satisfacer a una necesidad existencial y salvaguardar los derechos individuales. Dicho derecho tiene además un notorio contenido cultural, además de social, familiar, psicológico, espiritual, mostrándose esencial para el reclamo de cada una de las personas con las demás e incluso su comprensión del mundo exterior y su ubicación en el mismo. El el párrafo 15 dice, sin la identidad propia, uno no es persona. La persona humana a su vez se configura como el ente que encierra su fin supremo dentro del mismo y que lo realiza a lo largo del camino de su vida, bajo su propia responsabilidad. La salvaguardia de su derecho a la identidad tórnase esencial para este fin. La personalidad jurídica, a su vez, se manifiesta como categoría jurídica en el mundo del derecho, como la expresión unitaria de la aptitud de la persona humana para ser titular de derechos y deberes en el plano del comportamiento y relaciones humanas reglamentadas. El derecho a la identidad amplía la tutela de la persona humana, va más allá del elenco de los derechos subjetivos y sedimentados en el mundo del derecho. Respalda además la personalidad jurídica en cuanto a la categoría propia también del universo conceptual del derecho. La identidad expresa lo que hay de más personal en cada ser humano, proyectándola en sus relaciones con sus semejantes y con el mundo exterior. La concepción del derecho a la identidad pasó a ser elaborada de modo más profundizado, sobre todo a partir de los años 80 hasta el final del siglo pasado. El derecho a la identidad viene a reforzar la tutela de los derechos humanos, protegiendo a cada persona humana contra la desfiguración o vulneración de su verdad personal. El derecho a la identidad, abarcando los atributos y características que individualizan a cada persona humana, busca asegurar que sea esta la representada fielmente en su proyección en el entorno social y en el mundo exterior. De ahí su relevancia con la incidencia directa en la personalidad y capacidad jurídica de las personas humanas en el plano tanto del derecho interno como del derecho internacional. Vean ustedes la lectura de esta concepción sobre la identidad o el derecho a la identidad que tiene la Corte Constitucional de Justicia, en donde se determina precisamente que la filiación no es lo mismo que la identidad, sino considera que la identidad, o mejor dicho, la filiación es parte de la identidad. La identidad es ese desarrollo que tenemos como personas, como seres humanos, éticos, en formación, en familia, cómo nos conoce la sociedad, cómo nos hemos desarrollado, cómo nos conoce el mundo, cómo somos en familia. Y esa serie de cosas, entonces, desembocan luego en una discusión jurídica que la veremos tal vez mañana respecto
precisamente cuando se impugna la paternidad de una persona. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Cierto? Si impugnan mi paternidad y a mis 49 años resulta que no tengo esa filiación, ese nexo de sangre con mi padre, y por lo tanto tendría que mi apellido ser borrado. ¿Dónde quedó mi derecho a la identidad? 49 años de mi vida me han conocido con un apellido y que sea borrado por... Estas cosas también tenemos que determinarlos, y esa impugnación de paternidad podrá también o analizarse dentro del acervo probatorio de un juicio y el análisis del juzgador, estas situaciones que se pueden dar y que la veremos, como decía, más adelante lo analizarán a profundidad cuando la doctora Cordero, Sandra Cordero, se dirija a ustedes respecto a estos temas. Bien, previo a continuar con esto, ¿alguna pregunta tal vez de parte de ustedes hacia? Creo que Cristina decía que podían el icono alzar la mano y Cristina les abrirá el micrófono para cualquier Estimados pregunta. participantes, los que deseen, por favor, que se les habilite el micrófono, dar clic en levantar la mano. Muchas gracias. No, doctor, no tenemos ninguna mano Bien, levantada. continuemos entonces. Todo este tiempo hemos venido analizando lo que es la afiliación, el derecho a la afiliación con respecto a las técnicas de reproducción asistida, y un poco le hemos tocado el derecho a la identidad que tenemos las personas, haciendo una relación entre estas dos situaciones. Bien, las técnicas de reproducción, continuando con el tema de las técnicas de reproducción humana asistida, esta dice que son instrumentos desarrollados con la ciencia para facilitar el proceso reproductivo, dividido en dos grupos, según su complejidad. Hay técnicas de reproducción de baja complejidad y las de alta complejidad. Las primeras, las de baja complejidad, son las que unen el óvulo con el espermatozoide en el interior del sistema reproductor femenino, lograda por introducción a la ovulación, estimulación ovárica, controlada inseminación intrauterina con semen de la pareja o de un donante. Y también la inseminación de alta complejidad, que es la unión entre un óvulo y esperma fuera del sistema reproductor femenino, como es lo que es conocido como la fecundación in vitro. También hay puede ser esta de alta complejidad, la criopreservación de ovocitos y la verificación de tejidos reproductivos. Las técnicas a utilizarse pueden ser la inseminación o fecundación homóloga y heteróloga. Es homóloga cuando se recurre a material genético de la propia pareja. Se puede dar por dos vías, una en vía de la pareja, otra vía post-morte. Y el material genético, o digamos, la heteróloga, la fecundación heteróloga, es material genético de un tercero generalmente anónimo, y donde hay una separación entre la voluntad, como manifestamos antes, la voluntad biológica y la voluntad procreacional. Yo les pregunto a ustedes, cuando hay este tipo de inseminaciones de material genético de la propia pareja, no hay mayor problema dentro del ámbito legal.
pero sí, cuando se puede dar esto de la inseminación heteróloga, es decir, con material genético de otras personas, anónimo. Entonces, aquí surge muchas dudas, como se manifestaba. En primer lugar, desde el punto de vista, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una pareja decide hacerse una inseminación heteróloga y luego tienen inconvenientes y tienen que separarse? ¿Sí? ¿Cómo y puede haber una impugnación de la parte del reconocido o de la paternidad en este caso, la pareja unida por matrimonio o unión de hecho? Con un simple ADN podemos determinar que no es del hijo. Y mientras no tengamos reglado esto, únicamente tenemos que la reproducción es, digamos, la filiación es natural o legal. ¿Cómo podremos solucionar este problema jurídico que se puede presentar? Por eso insisto que debe haber ya una legislación sobre este tipo de tratamientos y de reproducción. Y para recomendarlo, como he venido recomendando, insistiendo, debe haber una ley sobre estas situaciones. Para ello, creo que el legislador debe tener en cuenta ciertos aspectos, como los siguientes, que son principios bioéticos, que los determina la doctrina como principios bioéticos de justicia. Esto dice que reconoce el acceso a todas las personas a la salud en condiciones de igualdad para que asuntos de la reproducción y el derecho a tener una familia debe concretarse con el desarrollo de una norma que contemple los derechos antes analizados. Entonces, para alcanzar la igualdad material en cuanto a este tema, las técnicas de reproducción humana asistida deben ser tratadas como asuntos de interés público para no discriminar a personas que por su condición de salud no pueden procrear o por cuestiones de pensamiento solamente quieren procrear, pero sin unión sexual, personas unidas y personas unidas por el mismo sexo. Por lo tanto, se debería reconocer prácticas de inseminación o fecundación de aquellas que emplean material genético propio de la pareja y aquellas material genético de un tercero, como manifestado las inseminaciones homólogas y heterólogas. La norma que regule en nuestro país las técnicas de reproducción humana asistida deben garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. Deben también observar, ¿no es cierto?, el número de tratamientos con cobertura al que pueda acceder una pareja o persona sola. La ley debe tener como alcance la incorporación como prestaciones obligatorias, la cobertura obligatoria de procedimientos y técnicas de la Organización Mundial de la Salud que define la reproducción médicamente asistida, los cuales concluye con la inducción de ovulación y estimulación ovárica y los tratamientos respectivos sobre reproducción asistida. Esto es lo que les he manifestado, y si hay tiempo, les daré lectura de algunos artículos sobre la ley de técnicas de reproducción asistida que la ha desarrollado, o que se ha desarrollado, mejor dicho, en Argentina, en donde precisamente las técnicas de reproducción asistida han sido tomadas como problemas de salud, es decir, de acceso total de todas las personas, no únicamente en clínicas privadas, sino que esto ya debe ser tratado en hospitales públicos, en este caso en nuestro país, el IES, y
debe inmiscuir a todas las personas quienes de manera voluntaria deberían o quisieran proceder mediante estos métodos de reproducción que la biotecnología ha desarrollado y que se están aplicando a nivel mundial. Es por eso, en base a esta legislación y también la legislación española que trata sobre este tipo de reproducción, establece quiénes pueden acceder a estos tratamientos. Así, ellos establecen, las dos legislaciones establecen que toda persona mayor de edad que exprese su consentimiento informado puede acceder. Se debe determinar también si estos tratamientos pueden acceder cualquier pareja de distinto sexo o, o de igual sexo. Se podrá también tratar dentro del sistema público a una mujer sola que recurra al material genético de un tercero, o a un hombre solo que recurra a la reproducción por sustitución, o solamente podrán acceder las personas que tengan problemas de reproducción. Estas son las interrogantes que se deberían tratar o lo que se debe dilucidar dentro de esta ley que manifiesto debería ser ya propuesta por la Asamblea e incluso discutida por nosotros. Por eso insistimos desde el criterio de este ciudadano que se dirige a ustedes, que se debe promulgar una ley que pueda ser considerada como un avance en el tratamiento de la filiación y paternidad por dos razones. Porque se brindaría respuestas y garantías para los derechos humanos personalísimos de las parejas que tenían problemas en cristalizar su aspiración de procreación, así como de personas solas que pueden optar por estos métodos modernos de reproducción. No se puede seguir retardando esta fuente de filiación que podría causar un gran impacto social. Recordemos que hay que tener en cuenta que a toda pareja le asiste el derecho de procreación, lo cual no puede ser limitado arbitrariamente, pues su exigibilidad involucra otros derechos como el derecho a constituir una familia, que a no ser atendida atenta contra el derecho a la familia establecida en los artículos 66.28 y 60.28 de la Constitución y el artículo 67 de la misma. El derecho a no ser discriminado por su condición, el derecho a la salud, como es la salud reproductiva, el derecho, sobre todo, a beneficiarse del progreso científico. Los tratamientos de reproducción humana asistida solucionan los problemas de salud de personas que quieren adquirir la responsabilidad de la procreación. ¿Alguna pregunta hasta el momento, antes de pasar al consentimiento informado? Estimados participantes, los que deseen intervenir, por favor, levantar la mano para habilitarles el audio. No, doctor, no tenemos ninguna mano levantada. Ok. Bueno, hemos hablado un poco de lo que es la afiliación, las técnicas de reproducción humana asistida, cómo podrían ser sus impactos dentro de la sociedad y sobre todo de los problemas jurídicos que pueden traer este tipo de reproducciones. Para esto, la legislación, todas las legislaciones que tratan sobre el tema de las técnicas de reproducción y de la afiliación por estos métodos, son concordantes en establecer que para acceder a ellos es necesario un consentimiento informado.
sabemos que el consentimiento informado no es otra cosa que el asentimiento que da un paciente a su médico, quien le explica todas las circunstancias, los pros y los contras de someterse a un tratamiento, y el análisis de él para que se pueda realizar el mismo. Pero para estudiar este consentimiento informado dentro de las técnicas de reproducción asistida, es necesario analizar los principios que tiene la bioética respecto de estas situaciones, que son tres: la autonomía, la beneficencia o maleficencia y el principio de justicia. El principio de autonomía considera a la persona como sujeto racional capaz de tomar decisiones por sí misma entre médico-paciente y el primero, entre médico-paciente. El primero informa en un lenguaje claro, comprensible, para que el segundo pueda tomar con absoluta libertad la decisión de someterse o no a un tratamiento. El principio de beneficencia o maleficencia. El primero apunta a hacer el bien con el menor daño posible y el segundo busca no causar ningún daño de manera intencional a otra persona. Y el principio de justicia exige brindar igual trato a las personas que se encuentran en las mismas condiciones y garantizar una distribución equitativa. Es decir, que esta relación o la relación de la sociedad frente a estos principios es triangular. La relación médico-paciente, si esto se da, el paciente acude al servicio médico, es informado, resuelve sobre su situación de aceptar o no, es decir, aplica el principio de autonomía. El médico, en cambio, aplicaría el principio de beneficencia y no maleficencia, pues con su preparación procurará no causar daño a ninguna persona y que el tratamiento sea satisfactorio para su paciente. Y el principio de justicia está dado por la sociedad, quien procurará, ¿no es cierto?, es a todas las personas, inmiscuirse a todas las personas que tengan ese problema, que puedan ser tratados y puedan tener una respuesta exitosa por parte de la sociedad y de la ciencia respecto a la reproducción. Todo esto, entonces, da paso a lo que se conoce actualmente como el bioderecho. Este bioderecho busca el establecimiento de principios de carácter general y universal, encargándose de trasladar los principios bioéticos al ámbito de la ley para convertirse en reglas de conducta de carácter obligatorio. Para ello y para su desarrollo, se desarrolla una herramienta esencial que es el consentimiento informado, que es un acto personalísimo, como el derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad y que trasciende a la esfera civil e incursiona en el ámbito constitucional y no negocial, que tiene las siguientes características. Entonces, para emitir un consentimiento informado se debe tener aptitud para consentir, libertad de decisión para determinar si su intención sobre sus derechos de reproducción, información suficiente para poder alcanzar un conocimiento cabal de las situaciones, de los pros y los contras que tengan ese tratamiento, y luego de esto hacer una evaluación de la información y someterse a aquel tratamiento. E incluso esta evaluación que debe hacerse es muy importante respecto a los asuntos del consentimiento informado cuando tenga que ver con la revocabilidad de este. Entonces, aquí surge la pregunta: ¿este consentimiento informado, una vez dado, puede ser revocado? Aquí existen dos aspectos. El consentimiento puede ser revocado si la aceptación inicial debe darse dos situaciones, o puede darse dos situaciones. La primera,
puede ser revocado antes que empiece el tratamiento, o una vez puede ser revocado luego de que empiece ese tratamiento y se dé el desarrollo intrauterino del feto que se ha inseminado. Para esto, quisiera que tengan en cuenta, Cristina, por favor, si me puede poner la diapositiva que le envié sobre el ejemplo del consentimiento informado. Es un caso. Sí se ve, doctor. No sé si les doy lectura o... Sí, les voy a dar lectura. P y S contraen matrimonio. Y aquí quisiera que ustedes también participen y vamos a tener una discusión sobre la revocabilidad o no del consentimiento informado. Dice, P y S contraen matrimonio el 14 de noviembre de 2003 en la ciudad de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Ante la imposibilidad de la pareja de procrear naturalmente, consultan en el Instituto de Ginecología y Fertilidad, IFER, se sometieron a una inseminación artificial que no les dio resultado esperado. Después de 3 intentos de fecundación in vitro, finalmente nace Tomás el 17 de agosto de 2006. Quedan 5 embriones en estado de crioconservación. Antes de iniciarse el proceso, la pareja forma el documento de consentimiento informado, donde consta que toda medida que se adopte respecto a los embriones sobrantes sería definida en forma conjunta. En el mes de octubre del año 2006, el matrimonio se separa de hecho. Posteriormente, la mujer pide al IFER que se proceda a implantarse los embriones sobrantes. Como este pedido no cuenta con la conformidad del otro integrante de la pareja, el instituto se opone. Frente a la negativa de la mujer en el carácter de representante legal de los 5 embriones, promueve una medida cautelar de protección de la persona. La jueza de primera instancia desestima el planteo cautelar y a la vez que ordena que el IFER no tomar ningún tipo de medida sobre los embriones crioconservados. Dispone encuadrar la cuestión en el marco del proceso sumarísimo por entender que el derecho constitucional comprometidos exigen una respuesta urgente. En uso de sus facultades convoca a las partes a una audiencia. El demandado en su contestación manifiesta su oposición, pone en conocimiento que ha iniciado el juicio de separación personal y disolución de la sociedad conyugal contra la señora P, que termina ante el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial número 1, sentencia número 2 de la ciudad de Tres Arroyos, por ser esta la jurisdicción del último domicilio conyugal. Después acompaña la documentación que acredita el pasaje del proceso de separación personal en el divorcio por presentación conjunta. En el memorial propone como medida alternativa la adopción prenatal. En ambas instancias se resolvió haciendo lugar al pedido de la mujer, fundando la decisión en 2 argumentos de base: la condición de persona por nacer de los embriones y la vigencia de la voluntad procreacional expresada en el documento de consentimiento informado. La Cámara, compartiendo el criterio seguido por la jueza de primera instancia y con sustento en la teoría de los actos propios, manifestó que las partes no pueden contradecir en juicio sus propios actos anteriores, deliberados jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. Son inadmisibles las pretensiones que ponen al pretensor en la contradicción con sus propios comportamientos anteriores jurídicamente relevantes. Respecto de la voluntad parental, es oportuno recordar que el apelante conocía
el contrato suscrito y la trascendencia del acto llevado a cabo. También conocía las posibles consecuencias del mismo. El implante de los embriones o la donación prenatal a terceros, con el consiguiente riesgo que no hubiese acuerdo entre ambos progenitores sobre el destino de los embriones. Criopreservados. Así pues, la paternidad biológica es aceptada desde el momento en que el señor S. accedió a hacerse el tratamiento de fertilización asistida, conociendo las implicancias y posibles consecuencias asumidas en el contrato de referencia, en el que específicamente se acordó que el procedimiento se debía seguir en el caso de disolución del vínculo matrimonial. La voluntad procreacional explícita queda manifiesta en ocasiones de suministrar su material genético, conocimiento de lo que hacía con la finalidad específica de que fuera utilizado en un proceso de inseminación. Gracias, Cristina. Bien, este ejemplo, esto tenemos, una pareja decide hacerse esta inseminación artificial mediante los ovocitos puestos en el nombre de bueno. Tienen un hijo en base de eso y quedan en reserva 5 de estos ovocitos. Se separan y la madre decide, luego de un tiempo, utilizar eso. Por su pareja ya separados decide utilizar. El hombre se opone a eso, manifestando que ya están separados, por lo tanto no pudiera ser. En primer lugar, en nuestra legislación, ¿cómo se resolvería esta situación? Tenemos un ejemplo así. Algún, no sé, compañero juez por ahí que... Bueno, como en este momento no existe ley alguna que Cecilia Pareja parece que levantó la mano. Cristina, si le da el micrófono, por favor, Habilite su a la audio, doctora por favor. Cecilia Pareja. Buenas tardes, doctor. Mil disculpas primero por no abrir la cámara porque estoy con calidad de internet baja y si en cámara no tengo buena recepción de sonido. No se preocupe. En relación a lo que usted pregunta, me parece que comparando con nuestra legislación, sería revocable como el tema del reconocimiento voluntario que se hace actualmente en nuestra legislación. Cuando una persona, sabiendo que no es su hijo, lo reconoce voluntariamente, si después hay la separación, la Corte Nacional, ya se ha pronunciado en el sentido de que ese reconocimiento no puede ser revocable porque cambia la voluntad de las partes. Entonces, me parece que es más o menos la misma línea jurisprudencial que está siguiendo este caso de la provincia de Buenos Aires que usted ha traído a conocimiento. Sí, y me parece me parece que es fundamental porque efectivamente es la forma que se tiene de garantizar el derecho de identidad y de filiación que tiene un niño o niña adolescente. Gracias, doctora. Precisamente el ejemplo decía que el primer niño no hay ningún problema, está reconocido porque hicieron el... Pero cuando se quedaron esos ovocitos, 5 se crearon en el Instituto de Fertilidad de Buenos Aires o de Argentina, se quedaron ahí. Luego de la separación, la señora, por sus medios, decide implantárselos, a lo cual recibe la negativa del ex marido o ex pareja que colaboró, que también donó para que ese ovocito se fecunde. Entonces, ahí viene el problema. O sea, aquí no hay un reconocimiento voluntario de parte del señor, sino que hay una donación. Entonces, esa situación, ¿cómo puede ser
canalizada en nuestro país. En un supuesto que se dé un caso análogo y teniendo en cuenta que a nadie se le puede negar la administración de justicia a pretexto de inexistencia de ley u obscuridad de la misma. Es, por ejemplo, este tipo de casos. Habla de la sentencia de Buenos Aires, habla sobre la teoría de los actos propios. Y en base de esa razón, el juzgado de Buenos Aires, se me va el nombre, establece que se debe dar paso a esa inseminación, porque él donó, al haber donado, o haber sido parte de ese ovocito, estaba consciente de que eso puede ser utilizado precisamente para la fertilización o para el nacimiento o alumbramiento de un nuevo niño. Y ellos, en base de eso, la teoría de los actos propios, que tiene la base en lo que la doctora Pareja decía, precisamente nuestra Corte Constitucional para el reconocimiento voluntario. Pero aquí no hay ese reconocimiento expreso de la parte. No lo dice, ¿no es cierto? Que acude al registro civil y dice, este niño es mío, y por lo tanto inscríbalo así. Aquí él se opuso. Aquí lo que dicen también es que se autoriza a utilizar ese material genético, pero luego las consecuencias jurídicas sobre filiación y con ello lo demás que trae, ¿cómo podrán ser arregladas? Esa es la pregunta que se hicieron. Y Liliana Cabrera me parece que está alzando la mano. Habilite su audio, por favor. Gracias, sí, doctor. Yo tuve un caso y quisiera de pronto su opinión, con su conocimiento tal vez me va a aclarar un poco más de lo que yo en su momento no tuve que decidir porque las partes desistieron, pero tuve un caso de un divorcio por mutuo consentimiento en el que la señora estaba embarazada. Y si estaba embarazada, naturalmente corresponde fijar alimentos para mujer embarazada. Pero la señora estaba embarazada por gestación subrogada. Así que ellos decidieron desistir del divorcio para que cuando la señora ya dé a luz y entregue al bebé, divorciarse por mutuo consentimiento, porque naturalmente siempre le tenemos que preguntar si está embarazada, y era evidente porque ya estaba en el último periodo de embarazo. Ese es Claro. el caso. A ver, claro. En ese caso yo, no sé, a ver, ¿se presume hijo o se presume quién? Se reputa hijo del matrimonio si está dentro de los 60 y 180 días. Ya, ¿estaba o no estaba? Sí, es Sí. evidente, ¿no es cierto? Sí. Y mientras no, y como tenemos la prohibición expresa de poder hacer un ADN al que está por nacer, entonces se presume, esa presunción está dada y por lo tanto creo que bien ha hecho usted en ponerle incluso una pensión alimenticia por las cuestiones para mujeres embarazadas. Ahora, respecto a la cuestión, fue una maternidad subrogada, me comenta usted. Sí, doctor, por eso desistieron, porque Claro. era obligación fijarles Claro. la pensión alimenticia Así es. para mujer embarazada. Claro. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa si luego de alumbrar esa señora se encariña de ese niño? ¿No es verdad? Y no quiere entregar a quienes deberían ser los padres. Esa es la disputa que viene, la disputa si, por la ¿no es cierto? filiación genética. Y si le hace un ADN a ese niño, tal vez no va a salir resultados ni hijo de la señora, ni de su esposo que está por divorciarse. Y la ley dice que se reputa hijo a quien da a luz, ¿no es cierto? Doctor, pero y el nacido vivo, sí, tenemos una prueba de ADN que es indiscutible, pero frente a un nacido vivo,
ahí en realidad ya viene, es un tema tan delicado decidir. Sí, o sea, por eso yo insisto y he estado toda esta tarde diciendo, necesitamos como jueces de familia, como jueces constitucionales, proponer e insistir al menos que la Asamblea tome cartas en el asunto y se legisle sobre esta situación que a la larga nos va a traer grandes problemas jurídicos y una serie de problemas incluso sociales que se pueden dar por estas situaciones, como por ejemplo el caso que estamos conversando, ¿cierto? Sí. Doctor, pero los centros de reproducción también tienen muchísima responsabilidad porque no tienen regulación y en realidad no sé si esos documentos que generan, finalmente cuando ya tengamos alguna disputa que la vamos a tener, la valoración de esa prueba va a ser fundamental al momento de la afiliación y los compromisos que las partes ya adquirieron. O sea, nosotros tenemos una legislación, como decía, basada en un hecho natural y en un hecho legal. En la concepción natural, es decir, hombre y mujer se unen, procrean y tienen un hijo, o en su defecto adoptan un niño. Pero esta concepción, mediante técnicas de reproducción humana, están huérfanas de nuestra legislación. Fíjense ustedes, Argentina la tiene esta legislación ya desde el año 2013. Y nosotros estamos en el año 2022 y con esa serie de falencias o vacíos legales que tenemos, que un rato tal vez tendríamos, no queda más que adoptar doctrina internacional para poder solucionar un problema como el que usted... O de pronto, doctor, el rato que llegue girar una consulta a la Corte Constitucional, pero eso sería un poco delicado porque los tiempos para los niños son tiempos valiosos, son tiempos tan preciados y hasta que la Corte resuelva, esa persona que sin identidad va a estar en incertidumbre. Entonces, no sé qué tipo de seguridad les brindamos ahí, más bien, como usted bien nos orienta, la legislación comparada va a ser nuestro paraguas. Así lo establece incluso, si mal no recuerdo, el artículo 29, me parece que es del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece las formas como primero la Constitución, leyes, y así vamos aplicando incluso, teniendo en cuenta la doctrina internacional, si el caso lo amerita. Respecto, usted manifestaba de la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional podemos nosotros elevarlo en consulta, tal vez la inconstitucionalidad o en consulta la ley, pero aquí no tenemos ley. Entonces, estaríamos transformando una especie de legislador al juzgador constituyente, cuestión que tampoco es misión o tienen las facultades legales para hacerlo eso. La creación de leyes es facultad exclusiva de la Asamblea en este tipo de leyes. Claro, pues, también pueden reglamentarlos del Ejecutivo, pero las leyes como esta creo que deberían ser objeto de análisis de la Asamblea. Gracias, doctor. ¿Alguien más? No hay más manos levantadas, doctor. Bien. Entonces, para terminar este tema, no sé, me parece que no le envié a su correo, Cris. Respecto a esto del consentimiento, o mejor dicho, de la ley que se promulgó en Argentina, los argentinos tienen de sus estudios y análisis, establecen lo siguiente:
sobre esta ley. Dice. Le preguntan, ¿qué dice la ley? La ley 26.862 establece que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su orientación sexual o estado civil, tenga obra social prepagada o atienda el sistema público de salud, puede acceder de forma gratuita a las técnicas de procedimientos realizados con asistencia médica para lograr el embarazo. ¿Cuántos tratamientos se permiten realizar? Podés acceder a un máximo de 4 tratamientos de baja complejidad por año y hasta 3 tratamientos de alta complejidad con intervalos mínimos de 3 meses entre cada uno de ellos. Entonces, ellos es una ley que tiene nada más que 12 artículos. Tiene el objeto, que la presente ley tiene por objeto garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. Definen a los defectos de la presente ley, se entiende por reparación médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad que incluyen o no la donación de gametos y embriones. Podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas desarrollados mediante avances técnicos científicos cuando sean autorizados por la autoridad de la aplicación. Vean ustedes, Argentina ya lo ha tomado esto como política pública, no únicamente como un beneficio de cierto segmento de la población, sino que todos, como lo manifiesta el artículo 1, todos pueden acceder y de manera gratuita a estas técnicas de reproducción asistida. Entonces, nosotros aquí creo que deberíamos emular este tipo de legislación a fin de tener normas claras, precisas, que den identidad a los niños, niñas y adolescentes que han nacido mediante estas técnicas de reproducción. Porque incluso a la larga, no únicamente vamos a tener problemas de esta situación en asuntos de alimentos, de filiación, sino también recordemos que tras la filiación también viene una serie de cuestiones incluso económicas, como es las herencias, testamentos, que como hijos tenemos derecho a recibir de nuestros padres. Esto es lo que más o menos se ha preparado para el día de hoy. No sé si hay algún comentario de su parte, alguna sugerencia. Estimados participantes, si desean participar, por favor, dar clic en el botón de levantar la mano para habilitarles el micrófono. Habilite su audio, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. Yo tenía unas 2 inquietudes que la hice al chat, pero no han sido leídas, me parece. Mi inquietud sobre el reconocimiento. Si el reconocimiento, de acuerdo al artículo 248 del Código Civil, es irrevocable, el artículo 250 en el numeral 2 establece que toda persona quien tenga interés puede impulsar la impugnación de reconocimiento. Mi pregunta era, ¿hasta qué personas pueden alcanzar este derecho? Considerando que, claro, yo reconozco a alguien porque yo deseo que esa persona sea hijo mío. Y otras personas impulsarán que ese no es mi derecho o no es el derecho de esa persona a estar con mi apellido. Entonces, ¿hasta qué personas alcanza ese derecho de impugnar la paternidad de un hijo? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta es, en una impugnación de paternidad, ¿puede también el padre biológico, que no es el que consta en la partida, que vendría a ser el padre legal,
puede impugnar la paternidad y a su vez también solicitar que se le asigne o se le nombre como padre en la partida de nacimiento del inscrito, considerando unos parámetros. Primero, que sí, la impugnación de paternidad le corresponde también a la persona que se crea padre biológico, pero la investigación de paternidad o declaración judicial de paternidad le corresponde únicamente al hijo. Esas son mis dos preguntas, doctor. Muchas gracias. Bien, empecemos por la segunda. A ver, la impugnación de la paternidad lo que procura es la identidad verdadera o la filiación verdadera de una persona. Entonces, si una persona puede, o el padre, digamos, biológico, puede impugnar esa paternidad, claro que lo podría hacer, pero lo tendría que hacer en, digamos, dos juicios en uno, aplicando el principio de concentración, en donde se impugne la paternidad y se pida el reconocimiento de aquel niño a la vez. ¿Cómo lo podríamos hacer esto? Con un solo, en la etapa ya de prueba, con un solo ADN, que se haga el niño, madre y el actor, vamos a determinar efectivamente la identidad biológica. Por lo tanto, ese niño no nació dentro de un matrimonio. Por lo tanto, se podría por ahí hacerse o es factible, digamos, el juicio de impugnación de paternidad respecto de una persona que no es, o teniendo como actor una persona que no es el padre. Ahora, aquí viene lo que yo les decía también, una situación a posteriori a la sentencia. Como les decía, o sea, el derecho también a la identidad de la persona. Esa persona a quien se impugnó, tal vez tiene años viviendo ya con ese apellido, todo el mundo le conoce con su apellido, entonces debería determinarse también o preguntarse a aquella persona, hijo del demandante, si desea o no conservar ese apellido para poderlo seguir teniendo y desarrollando su personalidad durante el tiempo que él a bien tuviere. Respecto de la primera pregunta sería, ¿hasta dónde alcanza el interés, la persona que tenga interés? Creo que esta situación sería para los ascendientes y descendientes de la persona o por quien se reclama este tercero interesado. Pero teniendo en cuenta que sí, ese tercero interesado es el que hizo actos propios, actos de voluntad, y se reconoció como hijo, entonces esa voluntad no puede ser, o no podría ser quebrantada bajo ningún concepto, y la teoría de los actos propios sería mucho más fuerte en ese tipo de situaciones que usted plantea, que incluso una impugnación o la petición de nulidad del reconocimiento que por lo general se hace. Doctora Marta Vélez, habilite su audio. Gracias. Buenas tardes. Quería preguntarle al doctor Luigi, ¿en qué caso se le debe designar curador al niño o niño contra quien se impugna, en el caso del reconocimiento voluntario de la paternidad o en el caso de impugnación de paternidad? ¿En qué casos se le designa curador?
encontrar un pasaje, pero con La norma establece que no sé, Cristinita, si me puede ayudar ahí en un micrófono abierto. Es el de la doctora mismo, pero ya, ya les- Gracias. Bien, doctora, respecto a su pregunta, considero el curador ad litem está destinado a proteger los derechos del niño cuando hayan situaciones contrapuestas entre sus padres. Entonces, si aquí en la impugnación del reconocimiento, la madre está para protegerla a su hijo. Por lo tanto, no hay interés contrapuesto entre el niño y su madre para que pueda representarle como poseedora de la patria potestad o detentadora de la patria potestad. Yo no veo el impedimento para que ella pueda ejercer su derecho a la defensa de su hijo como representante. Y respecto también de la impugnación de la paternidad, en estas circunstancias, yo tampoco le veo la situación, pues sigue siendo la madre la demanda como representante legal en sus derechos, no existe contraposición, a no ser que el juez denote o tenga alguna situación que se vaya a perjudicar al niño por parte de su representante legal, entonces se podría nombrar un curador ad litem para que lo represente al niño en esa circunstancia. El kit del asunto es que el curador ad litem tiene que estar presente siempre y cuando exista contraposición de intereses del niño con quien detenta la patria potestad o quien le vaya a representar en juicio. Gracias, doctor. Vamos a habilitar el audio de la doctora María Janet Salas. Gracias, compañera. Doctor, buenas tardes a usted y a todos los compañeros y compañeras. Le he seguido con atención su exposición y las preguntas realizadas por los compañeros. Yo en ese sentido quisiera manifestarle a usted la siguiente pregunta. ¿La sociedad ecuatoriana está preparada para este tipo de acciones que se realizan a través de la biomedicina para el tema de los hijos frente a las parejas que no las puedan concebir? No sé si es que como sociedad estamos realmente preparados partiendo de los temas jurídicos que nosotros tratamos a diario. Por ejemplo, tenemos casos en los que los padres, los hombres, ¿no? Para que se les rebaje la pensión alimenticia, reconocen a hijos que no son de ellos. Después de que ya les rebajan las pensiones alimenticias, se arrepienten de haber reconocido a quienes eran sus hijos y después piden las revocatorias de los reconocimientos voluntarios, sabiendo que nosotros conocemos que esos reconocimientos voluntarios tienen el carácter de irrevocable, pero el común de la sociedad no lo tiene. Entonces, jurídicamente también absolvemos casos o resolvemos casos de madres que a lo mejor porque el papá no le ha pasado las pensiones de alimentos al día, o porque se ha retrasado, o porque a lo mejor inició una nueva relación sentimental con otra persona, deciden inclusive quitarle el apellido al hijo vía nulidad de instrumento público. Entonces, mire, yo me pondría a pensar con estas cosas, con estas situaciones de carácter jurídico que nosotros en los juzgados de familia las afrontamos día a día y las vivimos día a día para resolver, administrando justicia, lo que las partes nos han pretendido que resolvamos. No sé, me vengo a preguntar si es que como sociedad estaríamos preparados para dar el siguiente paso. Si cotidianamente demostramos, o el común de los ciudadanos demuestra no estar preparado para
determinada situación. O sea, no sé hasta qué punto estamos preparados para avanzar un poco más allá. Me refiero en el tema de la sociedad en general, ¿no? Porque esa es la realidad que nosotros vivimos, que una pareja establezca que los embriones de ellos van a ser utilizados bajo consentimiento de los dos y que después, porque se separan, el uno dice que sí y el otro dice que no, no se va al mismo escenario de los problemas cotidianos que nosotros estaríamos resolviendo. Entonces, esa es más bien una inquietud que yo dejo planteada, si bien es cierto, es necesaria una ley, como usted insistentemente lo ha manifestado a lo largo de la exposición, pero también las leyes deben ir acompañadas de procesos de socialización, no solamente a los letrados o a quienes hemos estudiado derecho, a quienes ejercemos funciones jurídicas, sino básicamente de socialización hacia el colectivo, hacia el común de todos los ciudadanos, que son la gran mayoría, porque recordando, si bien es cierto que el Código Civil establece que el desconocimiento de norma no exime de responsabilidad, pero el tema es que la gente no conoce, el común de los ciudadanos no conocen las situaciones, cómo deben darse y muchas veces las tratan de acomodar a su situación del momento para resolver un problema que en ese momento se le presente y después veremos cómo se soluciona o qué alternativas se las pone. Y la otra, yo quiero pedirle que por favor me aclare respecto de la antepenúltima pregunta que le hizo el compañero. Entiendo de la exposición o de la explicación que usted nos da que en un mismo juicio de impugnación de paternidad podemos estar declarándole al señor que no es padre y también en el mismo juicio le estaríamos declarando la paternidad de quien está reclamando esa paternidad, o necesariamente tienen que ser dos juicios por separado. Gracias, doctor. Le agradezco muchísimo su exposición. Bien. Nuevamente volvamos desde lo último. Lo que manifestaba yo es que en la proposición, en el caso de una impugnación impugnación de paternidad, perdón, y a la vez un reconocimiento de esa persona como padre, debería ser presentado ese juicio esas dos proposiciones en uno solo, incluso de acuerdo al principio de concentración, en donde vamos a demandar al padre al padre que ha reconocido, y a la vez vamos a demandar también la identidad verdadera del niño, o para darle la identidad o filiación verdadera a aquel niño. Sí, entonces yo considero que deben ser en un solo juicio las dos proposiciones. Incluso aquí se ha resuelto en la provincia de La Suay, si mal no recuerdo, en el Cañar también se ha resuelto así ese tipo de juicios. Es la mínima intervención judicial y el principio de concentración que se podría aplicar en estos casos. Respecto a la interrogante o comentario que usted hacía sobre si estamos o no preparados, tenemos ya casos aquí mismo, se lo ha establecido y se ha manifestado que ya hay casos sobre este tipo de técnicas de reproducción asistida. Es decir, la sociedad evoluciona y si la sociedad evoluciona, la ley también tiene que aplicar el principio de progresividad y estar a la par tanto de los progresos sociales como de los progresos tecnológicos que tenga el país y el mundo. Pues considero que esta cuestión, como usted muy bien lo manifestaba, tiene que ser socializada, porque la ley es la voluntad del pueblo, no la voluntad de unos pocos. Entonces tiene que necesariamente ser socializado y en base al conocimiento, opiniones científicas, sociales, sociológicas, se aplicará y se podrá desarrollar una ley que sea acorde a las necesidades de la sociedad y a los avances tecnológicos que ya hemos tenido. Muchas gracias, doctor. Vamos a habilitar el micrófono de la doctora Lilian Enríquez. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En primer lugar, un
caluroso saludo a todos quienes estamos conectados en esta conferencia o en esta capacitación. Bueno, yo quería hacerle una pregunta respecto del asunto del curador, más que nada, porque eso sí es un asunto que me ha traído algunas dificultades. Por ejemplo, en los casos de impugnación de paternidad y de reconocimiento voluntario de la paternidad, tenía la confusión de si debe contarse con un curador ad litem o un curador especial. Le voy a plantear los casos porque yo realmente en algunas ocasiones pues he contado con curador especial porque no había una madre que represente al hijo o bueno, en este caso había fallecido y pues yo necesitaba para que acudan a la Cruz Roja, tenía que ir el menor de edad acompañado con un representante y en este caso el que impugnaba en los dos casos tuve de la paternidad y en el otro era del reconocimiento voluntario, era el padre biológico. Entonces, esa era mi inquietud, si es que es correcto, o sea, nombrar un curador especial con todas las solemnidades que establece la ley o bastaría con un curador ad litem. Esa es mi pregunta. Bien. A ver, el curador especial está para representarlo al niño, niña o adolescente en todos los actos que se necesite un representante legal o un representante de él. El curador ad litem es el que va a representar los derechos de ese niño dentro de un juicio específico. Entonces, el curador especial necesita o tiene que ser nombrado luego de un trámite voluntario, en el mejor de los casos, en donde se determine cuáles son las situaciones en las que les va a representar de manera específica, e incluso pudiera este curador ser sometido a caución, si es que va a administrar bienes. Entonces, este curador es para representarlo en el diario vivir prácticamente del niño, niña o adolescente que no tiene quien lo represente. En cambio, si lo necesitamos es para una impugnación de paternidad dentro de un juicio. Yo considero que única y exclusivamente sí sería conveniente, incluso por razones del tiempo de un procedimiento, dotarle de un curador ad litem, que es quien le va a representar en ese juicio y va a cuidar y garantizar que a ese niño no se le violen normas del procedimiento ni cuestiones que tengan que ver con su dignidad al momento de evacuar o de practicarse pruebas que tengan que ver con su persona. Gracias, doctor. Vamos a habilitar el micrófono del doctor Edgar Tobar. Buenas tardes, Edgar López Tobar. Les saludo a todos los asistentes a esta convocatoria. Mi pregunta tiene relación con la anterior de la doctora Enríquez. Yo acabo de tener un asunto de estos muy específico, pero de manera general voy a plantearlo de la siguiente manera. En los juicios de impugnación de paternidad o del reconocimiento voluntario, le demandan como legítimo contradictor al niño. El niño está representado por quien ejerce la patria potestad, que generalmente es la madre. Entonces, procesal y normativamente acude al proceso la madre en representación del niño cuando hay claro conflicto de intereses. Para mí sí hay un claro conflicto de intereses,
¿Por qué razón? Porque saben exactamente lo que hicieron para reconocer a ese niño y ahora para impugnar esa paternidad. ¿Y qué sucede cuando van a las audiencias? En el mejor de los casos, si es que van, la madre en representación del niño se allana a la demanda cuando esos derechos no son disponibles para ella. Ella está representando por el ejercicio de la patria potestad. O en el otro escenario, simplemente no va a las audiencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si bien es cierto, el Código Civil nos dice que se debe nombrar un curador ad litem, un curador especial, y yo diría un tutor, pero también tenemos la figura del curador para pleito. Y yo considero de que en este caso, cuando los derechos de los niños que están garantizados por la Convención de los Derechos del Niño, se debe justamente utilizar esta figura del curador para pleito, a fin de que el niño en efecto esté representado en este pleito. Porque no sacamos nada de un representante, de un curador, de un tutor, etcétera, que simplemente vaya de observador de lo que hace el accionante, sea impugnando la paternidad o impugnando el reconocimiento. Entonces la situación va mucho más allá y yo ya tuve hace pocos días un caso específico de estos, cuando es rechazado no completó la demanda cuando se le pidió al actor que presente la curaduría para pleito. Y esto ya nos han venido a través de la escuela judicial indicándonos de que en estos casos se debe exigir el curador para pleito, que debe ser designado en un proceso voluntario aparte y especificando específicamente, o más, perdón, especificando para qué sirve esa curaduría. Ese es mi criterio para proteger los derechos de ese niño que muchas veces a los pocos meses o pocos años de edad ya quieren dejarle sin identidad. Y lo que es peor, la madre, quien ejerce la patria potestad y debería representar, simplemente no acude a la justicia. Esa es mi posición, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Precisamente se presume que quien mejor cuida de los niños, niñas y adolescentes son sus padres. Quienes pueden dejar la vida por un niño, niña y adolescente son sus padres. Entonces, ¿quién puede mejor representar los derechos de un niño, niña y adolescente? Es su madre o su padre que le esté representando en esos derechos frente a un padre que está impugnándole su derecho a la identidad. Usted mismo lo ha manifestado. Se pide el curador de pleito, el curador ad litem, a la parte actora. Cuando esto también resulta un contrasentido. Al que ataca al niño o los derechos del niño, o presume que esos derechos deben ser revisados, se le da la posibilidad de que nombre un curador, también resulta un contrasentido. Lo que sí es loable y sería fantástico es que tal vez con un procedimiento voluntario, sino sí dentro del mismo procedimiento, nombrar un curador, pero previo, se me ocurre una lista de personas que puedan ser curadores y un análisis de la oficina técnica de la unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia, determine quién es el que mejor puede representar los derechos de ese niño en el momento que haya una contraposición de intereses del niño con su madre. Esa es mi opinión también, que
lo he venido sosteniendo en algunas conversaciones con compañeros judiciales y gente del foro sobre esta situación del curador. Porque también en la práctica, como alguna vez manifestaba un viejo juzgador que ahora ya está jubilado y que tuve la suerte de trabajar con él cuando fui auxiliar en los juzgados de familia. El curador es como el ombligo. Está ahí, pero no hace nada. Entonces deberíamos darle ya una función efectiva al curador mediante, creo yo, como lo manifestaba, una intervención de la oficina técnica para que determine con un trabajo, un estudio social, quién es verdaderamente puede estar cuidando de verdad los derechos del niño. Porque, como usted manifestaba, muchas veces en estas cuestiones de impugnación de paternidad o de reconocimiento, lo que se le pone es de curador al hermano del actor. Entonces, ¿qué derechos también puede representar aquella persona? Es mi comentario. Bien, parece que Cris hemos llegado a la hora de que usted nos ha planteado como límite para el día de hoy. No me queda más que agradecer su atención. Esto ha sido una conversación, un total enriquecimiento mío, sobre todo de las preguntas y comentarios que ustedes han hecho. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo, Dios mediante, el día de mañana para continuar conversando sobre estos temas tan álgidos que son, sobre todo, los derechos de familia. Un abrazo para todos y hasta mañana. Muchas gracias, doctor Hugo, por su valiosa ponencia y por siempre colaborar con la Escuela de la Función Judicial. También agradecemos a todos los participantes y les recordamos que el día de mañana, jueves 16 de junio, continuaremos con el desarrollo de este curso, para lo cual deberán ingresar con los mismos datos de acceso a esta sala Zoom, los cuales ya fueron enviados a sus correos electrónicos y serán enviados el día de mañana también. Que tengan una buena tarde. Hasta mañana.